¿Te ha pasado que cuando estás hablando en inglés, contando una anécdota, un plan para el futuro o simplemente las actividades diarias que estás realizando, tu historia, lo que estás diciendo, parece una lista de compras? Porque yo sonaba exactamente de esta manera. Yo ponía palabras o ejemplos como I woke up, I went to work, and then I had a coffee, finally I went to sleep. Y esa era mi rutina de actividades diaria. Pero me di cuenta que no estoy sonando tan fluido, tan natural, porque en español nosotros no hablamos así, en inglés tampoco, porque no enumeramos nuestras actividades como que fueran las compras. En español dirías algo así como que ni sabes. Ayer estaba caminando por la calle y un perro negro se alocó, vino a perseguirme, corrí 2 cuadras y cuando estaba a punto de atraparme, menos mal apareció el dueño y lo atrapó. Sí, en español utilizamos esas conexiones, ni sabes, estaba caminando cuando de la nada apareció un perro. Justo eso es lo que yo quería alcanzar en el inglés. Pero me di cuenta que yo no conocía esas expresiones. Yo sé las típicas frases del libro. Por ejemplo, yo sé furthermore, subsequently, first, second, then, finally, in the end, que no es tan mal decirlas porque sí se utilizan, pero no en una conversación cotidiana que tú tendrías con un amigo, quizá cuando estés hablando con un compañero de trabajo o con tu jefe, porque ya es más formal y necesitas utilizar estas palabras. Pero cuando tú quieres comunicarte, cuando vas de viaje, no vas a utilizar first, furthermore, however, quizá en casos puntuales, pero no siempre. Y expresiones como y de la nada o ni sabes fueron las que a mí me hacían falta y las investigué, eh, y te voy a nombrar algunas de ellas y otras te las voy a dejar en la descripción del video. Frases que ya había escuchado antes en Netflix, en YouTube, en documentales, en canciones, porque ahí son donde aparecen estas expresiones reales del diario vivir que los native speakers usan. ¿Sí? Entonces, frases como, por ejemplo, dices, get this, como para decir, y mira esto me pasó, o para darle secuencia, the next thing I know, o before I know it, antes de que me diera cuenta, ya llegué atrasado. O para hacer cambios repentinos, dice, and suddenly, y de repente, o de pronto, out of nowhere, de la nada sucedió esto, that's when, y ahí es cuando, sí, son expresiones que yo personalmente no conocía y utilizaba las típicas conexiones secuencia, then, after that, however, como te decía anteriormente. Y justamente mis prácticas sonaban algo más o menos así. Yesterday I woke up late. Then I had breakfast. I got stuck in the traffic. After that, I went to work and I arrived late. My boss was already angry and he was yelling at me. Finally, I spilled coffee on my pants. Sí, yo sonaba así porque me hacía falta estas palabras de secuencia que las fui incorporando poco a poco y todavía las voy incorporando porque estoy haciéndolo paulatinamente, pero la misma idea utilizando estos conectores suena así. So yesterday morning I overslept completely. The next thing I know is that I am rushing around. I picked up my backpack and I skipped my breakfast. And then the worst traffic ever in my life. By the time I got to work, my boss was already angry and he was yelling at me. To make things worse, I spilled coffee on my pants. La misma idea, pero con estas frases de conexión. Suena más natural. The next thing I know. Lo siguiente que supe fue by the time. Y para la hora en la que llegué, to make things worse, para empeorar las cosas, esto me sucedió. Entonces, on top of that, short story long o short long story, son expresiones que yo desconocía, pero al momento de investigarlas, las he ido añadiendo poco a poco a las historias, a las actividades que yo voy relatando de mi día a día. Y al principio cuesta, es raro, porque
no estás acostumbrado a estas expresiones. Quizá las has escuchado, sí, pero no sabes cómo o en qué momento irlas empleando. Y para eso fue la propuesta de utilizar las palabras que ya conoces, palabras cotidianas como dog, house, apple, my boss, my brother, my friend, y las vas añadiendo en una historia. Y además de eso, añádele estos conectores que van a hacer tus historias más fluidas y por lo tanto tus ideas, lo que estés transmitiendo va a sonar mejor, más natural. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo porque a mí todavía me está costando ir añadiéndolas a mis prácticas diarias y se siente raro en realidad, pero poco a poco voy ganando confianza. Cuando ya tengo esa frase, esa expresión en una conversación que estoy haciendo o en un diálogo que estoy preparando, porque yo lo realizo de manera autodidacta. Entonces, cuando yo ya sé cómo decir algo, me doy cuenta que estoy haciendo progresos. Al principio puedes hacerlo con una oración, con unas dos o tres frases y vas incorporando, que sea un conector de estos, dependiendo de la situación. A medida que vayas ganando más experiencia, puedes ir aumentando estas expresiones. Puedes documentar el progreso como lo estoy haciendo yo a manera de video o puedes grabar tu voz y si no eres de grabarte, ya sea en video o tu voz, puedes hacerlo en un cuaderno, en una libreta y vas anotando las palabras que vas añadiendo a tu práctica diaria. Al final del mes, al final del tiempo que te hayas establecido, que se llama un periodo de un año, de unos 6 meses, tu meta que te hayas planteado, vas a ver el avance, el progreso que has ido añadiendo y más que todo te vas a dar cuenta cuando utilices ese vocabulario, porque vas a tener más variedad de expresiones, vas a volverte más fluido y obviamente, según vas investigando, vas a ir buscando la pronunciación de estas expresiones, que es lo que yo voy haciendo personalmente con la práctica, con las expresiones. Y al final del día, lo importante es mantenerte practicando. Hablar cuesta muchísimo, pero la práctica y la constancia hacen una gran diferencia. Por eso el Logan, la frase keep up speaking, mantente hablando, mantente practicando, el progreso va a ser paulatino y mantente haciéndolo. Créeme que vas a ver los resultados. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.